Capítulo 101. Los restos del Fénix, 1. La historia abre con una tensa calma mientras Lan Suerwo examina cuidadosamente el estado de Yun Che tras la caída que ambos sufrieron. Para su asombro, descubre que las heridas de Yun Che, aunque parecían graves, se estaban curando a una velocidad anormal, como si su cuerpo rechazara activamente el daño. A pesar de la herida profunda en su hombro, ya no sangraba y su recuperación era visible a simple vista. Su cuerpo mostraba solo agotamiento, pero no daños internos significativos, lo cual la dejó perpleja considerando que él la empujó para protegerla en la caída, recibiendo el impacto completo él solo. Mientras Lan Suerwo lo cuida con inusitada ternura, incluso notando el rubor que le provoca sostener por primera vez a un hombre así, el entorno hostil no le permite relajarse. Se encuentran en una zona montañosa remota y desolada, donde los rugidos de bestias profundas suenan desde la distancia. Ella permanece vigilante, sin apartarse de Yun Che. La tensión se intensifica cuando 5 figuras emergen en el horizonte, 3 hombres rudos y armados, con apariencia de bandidos, y 2 niños, un varón y una niña, que son arrastrados a la fuerza. Los niños, visiblemente maltratados, tienen una marca roja en la frente en forma de llamas, y las lágrimas aún frescas en sus rostros revelan su sufrimiento. Los hombres, miembros del infame grupo mercenario Demonio Negro, pronto dirigen su atención lujuriosa hacia Lan Suerwo. Al verla sola y desprotegida, comienzan a fantasear con capturarla, ignorando en parte su nivel de cultivación en el reino profundo naciente, pues la oportunidad les parece demasiado tentadora como para dejarla pasar. Los comentarios obscenos y el deseo codicioso del grupo despiertan el asco y la ira de Lan Suerwo, quien, con fría dignidad, exige la liberación de los niños. Sin embargo, su advertencia solo provoca más burlas y amenazas. Cuando uno de los niños, valientemente, le grita a Lan Suerwo que huya y advierte del peligro, es brutalmente golpeado, lo que enciende aún más la determinación de ella. A pesar de su preocupación por no poner en riesgo a Yun Che, que permanece inconsciente, Lan Suerwo toma la decisión de enfrentar al grupo. Saca su espada de jade blanco desde su anillo espacial, revelando un nivel de equipo que excita aún más la codicia de sus enemigos. Sin vacilar, lanza el primer ataque contra el líder del grupo, el hombre del hacha amplia, quien también posee una cultivación en el mismo nivel que ella, el octavo del reino profundo naciente. La batalla estalla ferozmente. Aunque Lan Suerwo demuestra una técnica refinada y elegante, utilizando habilidades como 7 estrellas ordenando la luna, pronto se evidencia que, en términos de experiencia y potencia bruta, está en desventaja. Su espada, aunque hábilmente manejada, es constantemente bloqueada, y las embestidas combinadas del hombre del hacha y su compañero con la porra de hierro la empujan hacia atrás, forzándola a retroceder repetidas veces. En un momento crítico, el líder enemigo lanza su técnica Mil Hun de destrucción, un golpe devastador que rompe la defensa de Lan Suerwo y la obliga a retroceder 5 pasos, casi soltando su arma. La burla lasciva de sus oponentes no se detiene, y la situación parece tornarse desesperada. Pero justo cuando el peligro alcanza su punto máximo, Lan Suerwo, con el pecho agitado pero la mirada firme, se quita el collar de piedras preciosas que ha llevado consigo todo el tiempo. En ese instante, su energía profunda estalla con fuerza, sus ojos se tiñen de un dorado resplandeciente, y su espada se baña en una intensa luz dorada. Con esta liberación de poder oculto, Lan Suerwo deja de ser solo una joven noble cultivadora, y se convierte en una figura sagrada y peligrosa, lista para defender con todo su ser, incluso si eso significa revelar su verdadera fuerza. El capítulo cierra en el umbral de un nuevo giro. La furia santa de Lan Suerwo ha sido desatada, y su resplandor dorado anuncia que aquellos que pensaron aprovecharse de ella están a punto de enfrentarse a algo mucho más allá de lo que imaginaron. Capítulo 102. Los restos del Fénix, 2. Después del repentino estallido de fuerza de Lan Suerwo, la atmósfera se tiñó de una opresiva tensión. La sonrisa confiada en los rostros de los 3 hombres se desvaneció al instante al sentir la abrumadora presión que brotaba de la joven, quien, sin advertencia, lanzó un golpe directo al pecho del hombre de boca áspera. La espada de jade, bañada en una luz dorada intensa, atravesó con brutal poder, haciéndolo volar varias decenas de metros, incapaz siquiera de entender cómo había sido vencido tan rápidamente. El impacto no lo mató, pero le dejó claro que, si la espada hubiese cortado en vez de golpear, estaría partido en 2. Los otros 2 hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Lan Suerwo se lanzara como una ráfaga sobre el siguiente. El hombre del hacha apenas alcanzó a reunir su energía profunda antes de recibir un golpe que lo hundió en el suelo.
Su hacha salió disparada, su cuerpo voló por los aires como una muñeca de trapo, y al aterrizar, supo que su vida había sido perdonada por poco. Comprendió, con un temor helado, que la joven no tenía intención de matar, a pesar de tener el poder para hacerlo con facilidad. Temblorosos y aterrorizados, suplicaron por sus vidas, inventando excusas torpes que apenas podían cubrir su vileza. Lan Suerwo, con repulsión evidente, les ordenó marcharse, y antes de que se alejaran del todo, exigió que liberaran a los niños que aún retenían. Obligado por el miedo, el tercer hombre obedeció. Si Yunche hubiese estado despierto, sin duda le habría advertido que dejarlos con vida era un error, pero Lan Suerwo no era como él. Su corazón bondadoso no albergaba deseos de venganza ni castigo. Ya lejos, los tres hombres reflexionaron con rencor disfrazado de alivio. La fuerza de Lan Suerwo los había dejado pasmados, creyéndola un genio de alguna familia poderosa. Aunque indignados por su fracaso, supieron que lo más sensato era dejar el asunto en manos de su capitán, quien regresaría pronto. Lan Suerwo, al ver que el peligro inmediato había pasado, disipó el poder que la rodeaba y su nivel profundo volvió al octavo nivel del reino profundo naciente. Los dos niños la miraban con ojos húmedos, llenos de admiración y esperanza. Cuando ella se inclinó para preguntarles por qué habían sido capturados, el pequeño cayó de rodillas, rogando con lágrimas en los ojos que salvara a su familia. Su hermana lo imitó, aferrándose a su brazo, sollozando por ayuda. Al ver la desesperación tan pura y sincera de los niños, el corazón de Lan Suerwo se conmovió profundamente. Se inclinó, los ayudó a ponerse de pie y les pidió que la llevaran con su clan. Mientras caminaban, supo que sus nombres eran Feng Suer y Feng Xianer, mellizos pertenecientes a un pequeño clan que vivía oculto en las montañas, siempre protegidos de bestias profundas, las cuales misteriosamente evitaban acercarse a su villa. Todo había cambiado días atrás, cuando el grupo mercenario Demonio Negro irrumpió en sus tierras y descubrió que eran guardianes de un tesoro. Capturaron a los niños para exigir ese tesoro como rescate. Al rodear una colina, la villa apareció finalmente ante ellos. Allí, unos cuantos adultos se debatían entre la desesperación y el miedo. Al ver a los niños correr hacia ellos, una mujer rompió en llanto y los abrazó con fuerza. El líder del clan, Feng Baichuan, y su esposa, Feng Kaiyun, agradecieron con profunda reverencia a Lan Suerwo, cuyos ojos pronto notaron que todos los presentes compartían una marca en la frente, una llama. Esa llama, junto con el apellido Feng, le llamó la atención. El clan entero, aunque humilde, parecía unido por una herencia singular, y aunque su fuerza profunda apenas alcanzaba el 10º nivel del reino profundo elemental, había algo peculiar en su uniformidad. Los adultos no tardaron en expresar su gratitud, aunque la preocupación por el regreso de los mercenarios se mantenía palpable. Las palabras inocentes de los niños, llenas de fe ciega en la fuerza de Lan Suerwo, llenaban el ambiente con una chispa de esperanza, pero no bastaban para disipar el temor de un enfrentamiento inminente con un enemigo mucho más grande y cruel. Capítulo 103. Los restos del Fénix. 3. En medio de un paraje aislado y extraño, la voz de Feng Baichuan interrumpió la tensa calma, mostrándose atento y preocupado por el joven que Lan Suerwo cargaba con tanto esfuerzo. Su sugerencia amable de ayudar con sus conocimientos médicos fue respondida con cortesía por Yunche, cuya repentina respuesta sorprendió a Lan Suerwo al revelarle que no solo estaba consciente, sino que había estado despierto desde el momento en que ella lo cargó. Con una sonrisa ligera, Yunche reveló que había recuperado algo de su energía gracias a una píldora recuperadora del cielo, que él mismo había refinado en el último momento de su caída, usando la perla del veneno celestial y una colección de raros ingredientes medicinales. Un proceso que, en condiciones normales, requeriría extrema precisión y maestría, pero que él logró realizar en pleno descenso. La molestia de Lan Suerwo emergió cuando comprendió que él había permanecido en silencio solo para disfrutar la inédita sensación de ser llevado por una mujer, provocando su ira y rubor, mientras Yunche quedaba atrapado en una oleada de recuerdos de otra vida, de otra mujer. Una figura cuya delicadeza y sacrificio lo habían sostenido incontables veces mientras sangraba y se desmayaba frente a una vieja puerta de bambú. Aunque ahora se hallaba lejos de ese pasado, su alma aún estaba marcada por esa pérdida irreparable. A pesar de sus bromas, Lan Suerwo se preocupaba profundamente por él. Y mientras ella gestionaba con Feng Baichuan un sitio donde pudieran descansar, la extrañeza del lugar comenzó a revelarse. Los pocos habitantes del clan mostraban todos la misma peculiaridad. Todos estaban atrapados en el 10º nivel del reino profundo elemental. Ni uno solo había trascendido a niveles superiores,
algo inusual y antinatural, considerando que ese avance no debía encontrar cuellos de botella en ese tramo del cultivo. Fue entonces cuando la voz de Jazmín irrumpió en la mente de Yunche con una revelación impactante. El aura en ese lugar, aunque débil, era inconfundible, la esencia del mismísimo Fénix, la legendaria bestia divina. Este hallazgo abría muchas preguntas. Según Jazmín, incluso la marca de fuego visible en las frentes de los aldeanos coincidía con el linaje del Fénix, aunque era distinta en color, y, más aún, no podía ocultarse como en el caso de otros portadores del linaje. Esta inconsistencia añadía una capa de misterio. ¿Podría el Fénix haber descendido realmente a este plano inferior? Feng Baichuan los llevó a una pequeña y limpia cabaña, donde Lanzuero colocó con cuidado a Yunche sobre la cama. Entonces, Yunche, aún débil, hizo una pregunta crucial: si acaso ellos eran el clan guardián de las ruinas del Fénix. Por un momento, el líder del clan dudó, su expresión oscilando entre sorpresa y dolor, antes de responder con una amarga verdad. No eran guardianes, sino pecadores que vivían en aislamiento para expiar un antiguo error. Aunque su linaje venía del Fénix, su herencia se había convertido en una marca maldita, una maldición que frenaba su crecimiento y desarrollo. Ya no era un símbolo de orgullo, sino de condena. Yunche, quien comprendía cada vez más, dedujo que esa misma marca maldita era la razón por la que todos en el clan estaban estancados en el mismo nivel. Feng Baichuan, viendo la sinceridad en Yunche y la gravedad de sus heridas, creyó en sus palabras y decidió contarle más. Explicó cómo su clan había vivido en este lugar, oculto del mundo, en el corazón de la temida cordillera de las 10.000 bestias. Un lugar repleto de criaturas poderosas, donde la mayoría de humanos no se atrevían a aventurarse. Su aislamiento era su protección. Las bestias evitaban esta región central debido a la presión dejada por la esencia del Fénix, una energía que ningún ser inferior se atrevía a desafiar. El corazón de Yunche palpitaba con fuerza al entender que las mismísimas ruinas del Fénix estaban allí, detrás del poblado, ocultas por generaciones. Si ese secreto salía a la luz, la codicia del mundo entero caería sobre ese lugar. Aún así, algo no encajaba. ¿Cómo había hecho aquel grupo mercenario para atravesar la cordillera sin ser devorado por las bestias? Feng Baichuan tampoco lo sabía, lo cual lo hacía aún más inquietante. Quizás fue suerte, quizás fue traición, o quizás un presagio de que el castigo estaba a punto de cumplirse. Yunche pensó en posibles explicaciones, incluso en el uso de bestias voladoras de alto nivel, pero descartó esas opciones como poco viables para un simple grupo de mercenarios. Fuera cual fuese la verdad, algo era claro: el peligro se acercaba, y la desgracia que había dormido durante generaciones estaba a punto de despertar. La esencia del Fénix, las marcas malditas, el linaje condenado y las ruinas selladas, todo se entrelazaba en un misterio que Yunche debía resolver, aun si cada paso lo acercaba más al abismo. Capítulo 104. La crisis inminente. En medio de la atmósfera tensa que envolvía al clan de la aldea del Valle del Fénix, Feng Baichuan se mostró solícito con Yunche y le ofreció tratar sus heridas. Sin embargo, Yunche, con una serenidad que contrastaba con su estado físico, declinó el gesto afirmando que podía sanarse solo, minimizando lo que para otros serían lesiones graves. Su negativa fue también un intento por no distraer al jefe del clan de la amenaza que se cernía sobre ellos, dejando claro que había asuntos mucho más urgentes que su bienestar personal. Ya a solas con Lanzuero, la conversación tomó un tono más íntimo. La joven, aún alterada por lo ocurrido, le reprochó suavemente el haber arriesgado su vida por ella, visiblemente dolida ante la idea de perderlo. Yunche, por su parte, reveló un fragmento doloroso de su pasado: una joven que había muerto en sus brazos debido a su propia impotencia. Aquel recuerdo lo había marcado de tal forma que se juró no volver a permitir que otra mujer que lo tratara con cariño sufriera daño alguno. Aquella confesión, cargada de culpa y promesa, estremeció a Lanzuero, quien no pudo evitar sentir una mezcla de ternura, compasión y confusión al observar la complejidad emocional de Yunche. Entre bromas y sonrisas, ella le cuestionó sobre su juventud repleta de romances y le hizo saber que estaba al tanto de su esposa, Xian Yue, discípula de Nube Congelada Asgar. Yunche, sin negarlo, mostró una expresión nostálgica al hablar de ella, reconociendo que, a pesar de su fugaz convivencia, esa unión simbólica era imborrable para él. Lanzuero, en un gesto casi involuntario, confesó sus propias aspiraciones. Algún día, quería casarse con un héroe sin igual capaz de conquistar el mundo, no con un muchacho frívolo como él, aunque sus palabras sonaban más a defensa que a convicción. Cuando Lanzuero se retiró para dejarlo descansar,
Jazmín irrumpió en sus pensamientos, preguntando si estaba interesado en lo que el clan protegía. Yun-che no dudó en admitirlo. El hecho de que allí residiera la esencia del Fénix implicaba que podía tratarse de un legado divino, tal vez un artefacto o reliquia de la bestia primordial. Sin embargo, la revelación del lugar a forasteros hacía inevitable que otros también vinieran tras ese posible tesoro. Para Yun-che, esto no era solo una oportunidad, sino también un peligro que podía alterar el destino del lugar. Mientras el silencio reinaba, Yun-che trató sus heridas con una sustancia negra que preparó dentro de la perla del veneno celestial, y cayó en un sueño profundo. Despertó al día siguiente, no por su propia voluntad, sino por el estruendo de voces hostiles que venían desde fuera. Se levantó de un salto, aún con el hombro dolorido pero considerablemente mejorado. Las voces pertenecían a los mercenarios del grupo Demonio Negro, que ya habían rodeado la aldea y exigían el levantamiento del sello de la montaña trasera, o, alternativamente, amenazaban con destruirlo todo. Pero lo más alarmante fue el motivo oculto de su prisa. No era tanto el supuesto tesoro, sino Lanzuero. Su belleza, y el hecho de que la noche anterior derrotara fácilmente a 3 de sus hombres, los llevó a codiciarla como un trofeo más que como enemiga. Esto lo entendió Yun-che de inmediato, y cuando Lanzuero entró apresurada en su habitación para advertirle, su rostro ya mostraba la gravedad del asunto. Lanzuero quiso enfrentarlo sola, confiando en su habilidad y en el hecho de que su collar había estado suprimiendo su verdadero poder. Al quitárselo, reveló que en realidad estaba en el tercer nivel del reino profundo verdad, una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Aún así, Yun-che se mostró firmemente en contra de dejarla ir sola. El enemigo no era un simple grupo de rufianes, eran más de 100, todos cultivadores de alto nivel, con al menos 4 en el mismo nivel de poder que Lanzuero, o incluso superior. La situación era crítica. No solo por la amenaza física inmediata, sino porque las intenciones de los mercenarios estaban teñidas de vileza y deseo. La protección de Lanzuero se convirtió, para Yun-che, no en un deber, sino en un juramento personal, motivado por cicatrices pasadas y sentimientos presentes. Ante la inminente crisis, las emociones y las convicciones se entrelazaron con los destinos de todos los presentes en la aldea, y la calma que los había recibido tras su caída desde el cielo estaba a punto de desvanecerse en una tormenta de sangre y fuego. Capítulo 105. Demonio Negro. El angosto valle que daba acceso al pequeño pueblo oculto en las entrañas de la cordillera de 10.000 bestias, usualmente silencioso y apartado del bullicio del mundo exterior, se tornó en escenario de una amenaza implacable. Allí, un grupo de forasteros con miradas feroces y presencias abrumadoras bloqueaba el paso, exhalando violencia contenida como si fueran lobos al acecho. Frente a ellos, Feng Baichuan se mantenía firme, apretando los puños con furia contenida, intentando proteger a su gente del grupo conocido como el Grupo Mercenario Demonio Negro. La situación era insostenible, el enemigo no solo superaba en número y poder, sino también en crueldad. El líder de los invasores, un hombre apodado Demonio Negro, dejó en claro sus intenciones: deseaban un tesoro y una mujer de belleza excepcional. Sus palabras desbordaban desprecio, y su amenaza fue tan clara como salvaje: si no obtenían lo que querían, masacrarían a todos sin dudarlo. Frente a su arrogancia, Feng Baichuan respondió con dignidad y negación, afirmando una vez más que no había tesoro alguno y que ni siquiera conocían la naturaleza del sello que protegían. Pero la malicia del enemigo no se detendría ante la razón. Blackie, un brutote del grupo enemigo, fue enviado a educar al pueblo. Desplegando su hoja con cruel arrogancia, arremetió contra los protectores del clan. Los 3 ancianos del 10º nivel del reino profundo elemental se interpusieron valientemente, pero estaban en desigualdad total frente al poder del 6º nivel del reino profundo naciente. Uno tras otro fueron derrotados con facilidad, la sangre salpicó el suelo mientras Blackie los hería sin piedad. Feng Baichuan también fue arrojado por los aires tras una brutal patada, escupiendo sangre mientras sus hijos, Feng Suer y Feng Xianer, corrían hacia él entre lágrimas. Pero la crueldad del invasor no se detuvo ahí. Con una sonrisa siniestra, Blackie se acercó a Feng Xianer con la intención de mutilarla frente a su padre como acto de intimidación. Fue entonces cuando una luz blanca como la nieve cortó el aire como un rayo. Una figura descendió con la fuerza del juicio celestial, Lanzuero. Con su llegada, el aire pareció detenerse. Su belleza dejó a los mercenarios boquiabiertos, como si una diosa hubiera descendido del cielo. Demonio Negro, hechizado, declaró su deseo de poseerla. Pero Lanzuero no fue intimidada, con tempel frío y voz firme,
denunció sus actos como los de bandidos sin honor y exigió su retirada. Ante las burlas y proposiciones lascivas de Demonio Negro, su respuesta fue el acero, una estocada rápida y feroz con su espada de jade. La batalla entre ambos fue inmediata. Lan Suervo, en el mismo nivel de fuerza que su enemigo, desplegó una serie de ataques que sorprendieron incluso al curtido mercenario. Su espada brillaba con luz dorada, su estilo majestuoso irradiaba la autoridad de una reina. En apenas unos movimientos, rasgó la armadura del enemigo y lo hirió, para asombro de todos. Herido, Demonio Negro desató su habilidad más temida, la danza de trueno de la serpiente loca, un ataque envuelto en electricidad. Lan Suervo lo enfrentó con valentía, soportando el impacto que la hizo retroceder, pero sin detener su carga. Con la voz baja y el corazón decidido, invocó su técnica más poderosa, la espada del monarca, una estocada que condensaba poder, orgullo y dominio. El resultado fue devastador. Demonio Negro, incapaz de bloquearla por completo, fue lanzado hacia atrás y su arma voló de sus manos. La espada atravesó su hombro con una precisión mortal, desgarrando carne y energía profunda, deteniendo el asalto con una sola y majestuosa estocada. Así, con esa herida que simbolizaba mucho más que dolor físico, Lan Suervo rompió el dominio del terror que amenazaba al pequeño pueblo. En su figura se reflejaba la voluntad de acero de una verdadera protectora, capaz de enfrentar la oscuridad no solo con fuerza, sino con dignidad y determinación. Capítulo 106. Oda Mundial del Fénix a Fragmentos, 1. Apenas la espada de Lan Suervo perforó el hombro del Demonio Negro, una nube espesa de sangre brotó como niebla carmesí, y el grito que emergió de su garganta fue más animal que humano. En un gesto de furia brutal, atrapó la espada con su propia mano y, valiéndose de su fuerza colosal, la hizo a un lado, arrancándola de la guardia de Lan Suervo, quien no pudo anticipar semejante reacción. Fue entonces cuando Yunche sintió una punzada de alarma. Herirlo solo avivaría su ferocidad, y sus consecuencias serían inminentes. El rostro de Demonio Negro se retorció en una expresión grotesca de rabia. Entre gruñidos y saliva, dio su orden como un aullido infernal, atrapar al anzuelo y matar al resto sin contemplaciones. El grupo mercenario Demonio Negro, que ya llevaba tiempo acechando, respondió al llamado de muerte y se lanzó con armas en mano hacia la batalla. Incluso los 3 vicecapitanes se sumaron, apuntando directamente al anzuelo. Yunche no podía permitirlo. Sabía que un asalto directo significaba una masacre inminente. Sin dudar, corrió hacia el anzuelo, y con fuerza y precisión, lanzó una bomba temblor del cielo. El estallido fue ensordecedor, como si los cielos se hubiesen desplomado. La explosión despedazó a varios mercenarios, unos con las piernas voladas, otros reducidos a carne informe, y el resto caídos entre gritos de agonía. Por un momento, el miedo dominó. Incluso Demonio Negro, entre vendajes improvisados, quedó paralizado por la visión del cráter humeante ante sus ojos. Yunche, erguido con otra bomba en una mano y una vara de veneno de fuego en la otra, se convirtió en una figura de amenaza inminente. Su mirada helada fue suficiente para detener a los valientes. Lan Suervo, aún temblando, reconoció el objeto que él empuñaba, las legendarias bombas de la secta Xiao. Yunche reveló sin reservas que las había tomado de la tesorería de la secta Rama, mientras ambos retrocedían hacia Feng Baichuan. La explosión había ganado tiempo, pero no una solución definitiva. Yunche, sabiendo que solo quedaban 2 bombas, urgió a Feng Baichuan a revelar si el rumor del sello en la montaña trasera era cierto. El líder del clan titubeó. Aquel sello sellaba la tierra sagrada del Fénix divino, un lugar prohibido, intocable por respeto y miedo a la divinidad. Pero la lógica brutal de Yunche lo sacudió. ¿De qué sirve temer al espíritu del Fénix si su gente estaba a punto de ser masacrada? ¿Era más importante la reverencia a los muertos que la protección de los vivos? Al ver los ojos suplicantes de sus nietos, Feng Baichuan cedió. Con un comando urgente, ordenó la retirada hacia la montaña trasera. Yunche y Lan Suervo mantuvieron su posición, blandiendo la bomba como una guadaña de muerte, conteniendo la presión de los mercenarios que aún no se atrevían a atacar. Mientras tanto, Demonio Negro, al escuchar que el arma provenía de la secta Xiao, palideció. En su mente, un remolino de temor. Si alguno de esos jóvenes realmente pertenecía a la secta Xiao, su destino ya estaba sellado. Ningún grupo tan infame sobreviviría al castigo de una de las 4 grandes sectas. Decidido a no dejar testigos, Demonio Negro ordenó la matanza inmediata. Pero la presencia de las bombas aún disuadía el avance. Con estrategia desesperada, dividió a sus hombres en 2 flancos para flanquearlos,
pero Yun Che, anticipando el movimiento, lanzó sus dos últimas bombas a cada lado. Las explosiones barrieron el terreno, esparciendo cuerpos, arena y gritos. Aquel acto final de disuasión permitió a Yun Che y Lanzueruo desaparecer entre la confusión, en dirección a la retaguardia. En la entrada del valle, solo quedaban cadáveres y un silencio cargado de humo. Demonio Negro, lleno de ira e impotencia, rugió nuevas órdenes. Todos debían ser casados, menos la mujer, a quien deseaba viva. Mientras tanto, Yun Che, aún herido, corría sostenido por Lanzueruo. Finalmente alcanzaron al grupo que lideraba Feng Baichuan. Más de 200 miembros del clan lo seguían, protegidos, sin dejar a nadie atrás. Pero el eco de los perseguidores era cada vez más cercano, y frente a ellos se alzaba finalmente el sello sagrado, un gigantesco símbolo ardiente en la pared de la montaña, vibrando con energía escarlata. Feng Baichuan confirmó que ese era el sello dejado por el Fénix. Solo podía abrirse con sangre de quienes tuvieran el linaje. Aunque algunos ancianos dudaban, temiendo profanar la voluntad del espíritu, no había otra salida. El líder del clan, con el corazón encogido, vertió su sangre sobre el sello. Este se iluminó y se desvaneció, abriendo un pasaje místico. Todos se precipitaron dentro, incluso aquellos que jamás habrían osado cruzar esa línea sagrada. El deber de proteger a los suyos había pesado más que la devoción. Justo cuando el último cruzó, Feng Baichuan reactivó el sello, sellando la entrada una vez más con un resplandor rojo. El grupo mercenario Demonio Negro llegó segundos después, maldiciendo con furia. Ahora sabían que detrás del sello debía haber algo importante, quizá un tesoro. Decidieron no marcharse, sino acampar fuera del sello y esperar. Confiaban en que, sin agua ni comida dentro, sus presas se verían obligadas a salir, y cuando lo hicieran, no habría misericordia. Capítulo 107, Oda Mundial del Fénix, Fragmentos, 2. La formación de sello reveló una cámara de piedra inmensa, más parecida a una gran sala sagrada que a un escondite común. Aunque fuera un refugio momentáneo, el eco de los aullidos de los mercenarios y los gritos de dolor tras intentar romper la barrera mágica seguía filtrándose en su interior, tiñendo la aparente seguridad con una sensación opresiva de encierro. Yun Che, al ver la enorme cantidad de personas allí reunidas, comprendió que, aunque Lanzueruo y él pudieran huir fácilmente con la ayuda del águila gigante de nieve una vez despertara, su compañera jamás abandonaría al clan Fénix a su suerte, aunque no tuviera obligación alguna de protegerlos. La lealtad y compasión de Lanzueruo no le permitirían actuar de otro modo. Frente a la preocupación por la supervivencia prolongada dentro de aquel santuario sin recursos, Yun Che se adelantó para aliviar parte de la carga. Con gesto seguro, entregó a Feng Baichuan 6 anillos espaciales tomados de la tesorería de la secta Xiao, cada uno lleno de agua y alimentos. Fue una revelación milagrosa para el líder del clan, quien no esperaba semejante apoyo. No obstante, el joven también tenía preguntas que le carcomían la mente, preguntas que el ambiente solemne y la fragilidad de la situación no podían acallar. ¿Por qué, si poseían un linaje tan glorioso como el del Fénix, sus miembros no podían superar siquiera el reino profundo elemental? Al mencionarle la misteriosa maldición, Feng Baichuan finalmente cedió al peso de los años y compartió la verdad, una historia envuelta en culpa, retribución divina y un dolor que había cruzado generaciones. Relató cómo el Fénix, una bestia divina primordial, había dejado 2 terrenos de prueba en el continente Cielo Profundo, uno en el imperio del Divino Fénix, centro de poder y gloria donde surgió la temida secta del Divino Fénix, el otro, secreto, olvidado en las profundidades de la montaña de las 10.000 bestias, fue descubierto por sus ancestros por mera casualidad. Fue allí donde lograron heredar el linaje del Fénix tras superar las pruebas impuestas por el espíritu del ave divina. Pero el orgullo pronto se tornó en tragedia cuando uno de sus antecesores, al perder el control del fuego del Fénix en combate, incineró sin querer una ciudad entera, acabando con más de 30.000 vidas inocentes. Aquello desató la ira del Fénix. Como castigo, su espíritu impuso una cruel maldición. Todos los descendientes del clan verían su energía profunda limitada permanentemente al 10º nivel del reino profundo elemental, una prisión invisible heredada al nacer, junto a una marca roja oscura que los delataba como portadores de una culpa ancestral. Desde entonces, el linaje sagrado se convirtió en una cadena. Perseguidos, débiles, incapaces de prosperar, fueron forzados al aislamiento absoluto. Y aunque pasaron 1000 años y decenas de generaciones, el castigo persistía, inmutable. Yun Che escuchó en silencio,
comprendiendo de pronto por qué Feng Baichuan había dudado tanto antes de traer al clan al santuario del Fénix. No era solo respeto, era miedo, un temor profundo a provocar más la ira de aquel espíritu al que llevaban siglos rogando perdón. Pero el interés de Yun-che ya se había encendido. Al mirar la formación de sello roja en el fondo del salón, comprendió que más allá de ella se hallaba el terreno de prueba que algún día sus ancestros cruzaron con gloria. En un impulso decidido, pidió a Feng Baichuan que la abriera para él. El líder del clan dudó. ¿Entrar al terreno de prueba? ¿Con apenas el primer nivel del reino profundo naciente? Aquello era suicida. Incluso sus antepasados más fuertes, con niveles superiores en el reino profundo espíritu y habilidades de fuego, apenas habían sobrevivido y conseguido la sangre del Fénix o las píldoras del Fénix divino. Desde que la maldición cayó sobre el clan, nadie más había superado la prueba. De hecho, algunos murieron en su intento, sus cuerpos y almas consumidos por las llamas sagradas. Y aún así, Yun-che no retrocedía. En sus ojos había una determinación férrea, como si dentro de él ardiera un fuego distinto, uno no atado por el miedo ni por la sangre, sino por una convicción imperturbable. El terreno de prueba lo llamaba, y él estaba listo para entrar. Capítulo 108. Oda Mundial del Fénix, Fragmentos, 3. Yun-che, enfrentándose con firmeza a la negativa de Feng Baichuan, expresó sin titubeo su deseo de desafiar la prueba del Fénix. Consciente de su limitada fuerza profunda, defendió su decisión mostrando una poderosa llama de atributo fuego en su palma, afirmando que no solo dominaba artes profundas de fuego de alto nivel, sino que también tenía una resistencia inusual a ese tipo de energía. Lo que no reveló fue su verdadera ventaja. Su cuerpo, transformado por la semilla de fuego del dios maligno, era completamente inmune al fuego. Feng Baichuan, aún receloso, le advirtió que las llamas de la prueba eran las auténticas llamas sagradas del Fénix, capaces de diezmar incluso a expertos del reino profundo espíritu. Él mismo lo había intentado en el pasado y había sido obligado a rendirse tras solo unos segundos. Aún así, Yun-che argumentó que mientras uno supiera cuándo rendirse, no habría peligro real, y si fallaba, simplemente saldría ileso. Pero si por casualidad lo conseguía, sería una oportunidad para ganar fuerza y defender a los miembros del clan del Fénix de los bandidos del grupo mercenario Demonio Negro. Convencido por la calma determinación de Yun-che, Feng Baichuan accedió, pero le pidió que primero sanara sus heridas. Gracias a su vasto conocimiento médico y a los recursos medicinales del clan, Yun-che se curó completamente en solo un día. Mientras afuera los enemigos seguían vigilando, los miembros del clan vivían al borde del temor, dependiendo de las raciones de Feng Baichuan y sin un futuro claro. Finalmente, Yun-che y Lanzuerwo fueron guiados al lugar sellado de la prueba. A pesar de la preocupación de Lanzuerwo, Yun-che mantuvo la serenidad. Prometió que no arriesgaría su vida innecesariamente. Con una última advertencia y una gota de sangre, Feng Baichuan activó la formación, revelando una entrada oscura como un abismo. Yun-che se volvió el primer forastero en 1000 años en cruzar ese umbral, sabiendo que solo se tenía una oportunidad en la vida para intentarlo. Al entrar, fue envuelto por la oscuridad y una sensación de vértigo. Cuando al fin recuperó la estabilidad, se encontró sumido en una negrura total, desconcertado por la ausencia del fuego prometido. Entonces, aparecieron dos enormes ojos dorados brillando en la oscuridad, los ojos del Fénix. Una voz femenina retumbó en su mente, era el espíritu inmortal del Fénix, el guardián del terreno de prueba. Le explicó que, a milenios atrás, el Fénix había sido herido en una feroz batalla contra el Cuervo Dorado y el Ave Bermellón por la supremacía del fuego primordial. Cayó en el continente Cielo Profundo, donde se recuperó durante 13 años. En ese tiempo, desarrolló aprecio por los humanos de este mundo y les dejó estas pruebas como legado, pero también una advertencia: si alguien usaba el poder del Fénix para el mal, sería castigado. De hecho, eso ya había ocurrido antes, y desde entonces nadie más había superado la prueba. Yun-che fue el primero en 1000 años sin el linaje del Fénix en intentarlo, y el espíritu albergaba la esperanza de que él pudiera romper ese silencio milenario. La prueba constaba de 3 etapas: el demonio en llamas del purgatorio, las flechas del Fénix, y la corrupción de la llama del corazón. Si en algún momento se sentía incapaz, podía rendirse y sería expulsado. Tras aceptar, los ojos dorados desaparecieron y el entorno cambió radicalmente. Yun-che apareció en un purgatorio de fuego. El suelo era de un rojo ardiente como acero incandescente, las montañas escupían fuego y el cielo parecía hervir. Altas brasas ardían como columnas infernales y la lava burbujeaba en todas direcciones.
Era un infierno para cualquier otro, con un calor tan abrasador que incluso un experto del reino profundo verdad se desintegraría, pero para Yun-che, era cómodo. Como si estuviera sumergido en agua caliente, su cuerpo inmune al fuego aceptaba sin resistencia aquel entorno letal, transformando el infierno en un simple baño térmico. Así comenzaba la primera etapa, el demonio en llamas del purgatorio. El verdadero reto, sin embargo, no sería la temperatura, sino lo que esperaba más adelante. Capítulo 109. Oda Mundial del Fénix, Fragmentos, 4. Yun-che se adentraba cada vez más en el infierno ardiente del juicio del Fénix, rodeado de magma hirviente y aire incandescente, como si hubiera descendido al mismísimo purgatorio. A su alrededor, los gruñidos feroces que creía provenir del magma eran en realidad el anuncio del temido demonio en llamas del purgatorio, cuya aparición estaba por desatar una de las pruebas más intensas de su vida. En sus primeros pasos por aquel abrasador paisaje, Yun-che comprobó con asombro la magnitud de su resistencia al fuego. Mientras cualquier otro ser humano habría sido reducido a cenizas, él caminaba sin dificultad, como si las llamas lo reconocieran y no se atrevieran a tocarlo. Esta capacidad no era simplemente inusual, era un verdadero desafío a las leyes de la naturaleza, un poder que podía considerarse divino. Fue entonces cuando, tras avanzar 10 pasos, el magma se agitó violentamente y emergió de sus profundidades una gigantesca figura envuelta en llamas. El demonio en llamas del purgatorio, con su cuerpo de más de 30 metros de altura, cuernos flameantes de 10 metros y una feroz marca dorada en su frente, se plantó ante Yun-che, emanando un poder colosal. Jasmine, con voz grave, le advirtió que se trataba de una bestia de fuego del reino profundo verdad de alto nivel, con fuerza cercana al reino profundo espíritu, y en este entorno volcánico su poder y regeneración eran aún más aterradores. El demonio rugió y lanzó gigantescas bolas de fuego hacia Yun-che, quien, en un acto de temeridad total, no intentó esquivarlas. Las llamas se apagaron al tocar su cuerpo, inofensivas como el viento. Aprovechando su inmunidad al fuego, Yun-che cargó contra el coloso y golpeó su pierna con toda su fuerza usando alma maligna. El golpe resonó como un martillazo contra una campana de bronce, pero apenas logró apagar momentáneamente las llamas del enemigo. No causó heridas reales. Yun-che entendió que su fuerza física no sería suficiente para derrotarlo. Fue entonces cuando recurrió a su arma más poderosa, la espada alma de tigre, un artefacto profundo tierra, un tesoro tan raro que se contaban con los dedos los objetos de mayor nivel en todo el imperio viento azul. Con ella, atacó al demonio, logrando atravesar su piel en llamas y arrancarle carne con cada tajo. Pero incluso así, no era suficiente. Aunque sus ataques eran exitosos, el demonio se regeneraba rápidamente, y sus heridas desaparecían en cuestión de segundos, tal como Jasmine había advertido. El combate se tornó en una batalla de desgaste, donde Yun-che se valía de su velocidad, su técnica de la sombra rota del dios de la estrella, y su inmunidad al fuego para esquivar, atacar y confundir a su gigantesco oponente. Golpe tras golpe, corte tras corte, sin importar cuánto hiriera al demonio, todo se curaba. Las brasas parecían reanimar su cuerpo, volviéndolo virtualmente invulnerable. Justo cuando la desesperación comenzaba a asomarse, Jasmine identificó una debilidad vital, la marca dorada en su frente, el único punto donde su aura profunda se debilitaba. Pero había un problema, estaba demasiado alto. Yun-che no podía alcanzarlo ni siquiera con un salto máximo potenciado por alma maligna. Entonces, optó por una apuesta desesperada. Esperó un ataque del demonio con su gigantesco puño, esquivó hábilmente con su técnica de movimiento y usó el impulso de la evasión para saltar en el momento justo, elevándose más de 20 metros en el aire. Aunque en ese estado era casi imposible redirigir el cuerpo en el aire, Yun-che usó la sombra rota del dios de la estrella para cambiar de dirección a medio salto, colocándose justo sobre la frente del demonio. Empuñando con ambas manos la espada alma de tigre, desató su movimiento más potente. Descenso de la luna, hundimiento de la estrella. La espada brilló con una luz feroz mientras un rugido de tigre resonaba en todo el purgatorio, y descendió con toda la fuerza concentrada sobre el punto débil del demonio. El arma atravesó su frente como si cortara mantequilla, sumergiéndose por completo, hasta el pomo. El demonio en llamas del purgatorio lanzó un rugido final, desesperado y agónico, antes de desplomarse con un estruendo que hizo temblar el suelo. Las llamas que cubrían su cuerpo comenzaron a extinguirse, dejando ver su piel negra y su forma colosal desintegrándose en cenizas. Al final, no quedó nada salvo la espada alma de tigre, firmemente clavada donde antes estuvo su cuerpo.
Yun-che, exhausto, jadeando y con el cuerpo tembloroso, contempló su victoria. Había vencido a un enemigo que, en teoría, no debía poder derrotar. Pero no tuvo tiempo para celebrar. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse, y el paisaje de fuego, magma y destrucción se desvaneció para dar paso a un vasto desierto plano, sin un solo obstáculo a la vista. La segunda etapa del juicio acababa de comenzar. Su nombre, Flechas del Fénix. Capítulo 110. Oda Mundial del Fénix, Fragmentos, 5. La segunda prueba del Fénix se reveló como una tormenta de fuego y voluntad, mucho más aterradora que la primera. Yun-che fue lanzado a una vasta llanura desértica donde el cielo, de pronto teñido de rojo ardiente, comenzó a vomitar siluetas de fénix como una lluvia de meteoritos infernales. Las criaturas, envueltas en llamas abrasadoras, descendían a una velocidad imposible, explotando con furia al impactar con la tierra o con su cuerpo. Aunque su invulnerabilidad al fuego le permitía resistir las llamas, no podía ignorar el demoledor poder de impacto que lo golpeaba sin tregua, debilitando su defensa profunda poco a poco. Apenas lograba esquivar las primeras embestidas, cuando grupos cada vez más numerosos de fénix lo atacaban, primero 3, luego 7, 15, y eventualmente cientos. El cielo se convirtió en un mar de gritos agudos y alas en llamas, descendiendo en una sinfonía letal. Yun-che danzaba entre las explosiones con la sombra rota del dios de la estrella, su movimiento fantasmal dejando ilusiones a su paso, pero incluso esa habilidad divina se encontraba al límite. Era imposible esquivarlos a todos. Fue golpeado una y otra vez, y aunque las llamas no lo afectaban, su cuerpo comenzaba a resentir los brutales choques físicos. Afuera, Lan Sueruo, inquieta, esperaba junto a Feng Baichuan. Las palabras del líder del clan Fénix aún resonaban en su mente. Nadie con el nivel de Yun-che podría soportar las pruebas más allá de 10 respiraciones. Pero ya había pasado media hora y él no regresaba. Su ansiedad crecía con cada instante. Dentro de la formación, el suelo había sido convertido en un cráter ardiente, la tierra ennegrecida y destrozada por la lluvia incesante de fuego. Yun-che, tras resistir una última ola de cientos de fénix que destruyeron por completo su aura protectora, cayó de rodillas, exhausto pero aún consciente. La prueba, por fin, había terminado. De entre las sombras del cielo ennegrecido, los ojos dorados del espíritu del fénix se abrieron nuevamente. Reconoció el origen del poder de Yun-che, el aura primordial del dios maligno residía en su interior. Fue este don, no su fuerza, lo que le permitió sobrevivir las pruebas anteriores. Pero la siguiente etapa no sería igual. La tercera prueba, dijo el espíritu, no trataba sobre el fuego ni la fuerza física, sino del corazón. La corrupción de la llama del corazón era una prueba que no podía ser evadida ni resistida por inmunidades físicas. No importaba el poder profundo ni la habilidad marcial. De los 329 que habían pasado las dos primeras pruebas a lo largo de incontables años, solo 7 habían logrado superar esta tercera. Sin vacilar, Yun-che aceptó. El mundo se oscureció. Su conciencia fue arrastrada hacia una distorsión sombría. Sintió su mente desvanecerse, su cuerpo flotar, hasta que finalmente perdió todo sentido del presente. Cuando despertó, el dolor punzante en su cuerpo le reveló un estado de profunda debilidad, como si se hubiera recuperado de heridas graves. El olor a sangre y medicina llenaba el aire. Abrió los ojos y reconoció de inmediato el lugar. Era una vieja cabaña de bambú, humilde y familiar. A su alrededor, utensilios médicos, gasas ensangrentadas, ropa remendada con manchas viejas de sangre secas. A través de la ventana, ropa masculina colgaba, desgastada por el tiempo y las heridas pasadas. Yun-che se sentó de golpe, su corazón agitado como una embarcación en medio de una tormenta. Ese lugar, ese momento, no eran una ilusión cualquiera. Era una escena que pertenecía a su vida anterior, a los fragmentos más profundos de su memoria. La prueba del corazón había comenzado. Capítulo 111. Oda Mundial del Fénix, Fragmentos, 6. En el interior de una humilde cabaña de bambú, envuelta por la serenidad de un bosque tranquilo, una joven de rostro delicado y aire inocente, como el más tierno y visco bajo la luna, cruzó la puerta con una cesta de ropa recién lavada. Aunque sus ropas grises eran sencillas, no podían ocultar su radiante hermosura. Sus ojos, más puros que el cristal más claro, tenían el poder de hacer que el mundo se desvaneciera a su alrededor. Cuando Yun-che la vio, su corazón se sacudió como si todo el universo hubiese sido arrancado de su eje, dejando solo su figura ante él. Aquella muchacha, era ella. Era Su Linger.
aquella que había muerto en sus brazos, por quien lloró hasta secarse el alma, creyendo que jamás volvería a derramar una lágrima. Pero en ese instante, mientras su figura llenaba su mundo, las lágrimas surgieron incontrolables. El corazón de Yunche tembló, confundido entre la emoción, el dolor y el deseo. Gritó su nombre como si esa única palabra pudiera quebrar la frontera entre la vida y la muerte. Linger. Linger. Ella dejó caer la cesta, sorprendida y llena de alegría, y corrió a su lado, preocupada por su bienestar, su voz temblorosa, pero dulce. Él no pudo responder. Solo la contempló, hipnotizado, como si el alma misma se le deshiciera. La abrazó con fuerza, con desesperación, temiendo que si la soltaba, se desvanecería de nuevo. Ella le devolvió el abrazo, acurrucándose en su pecho como lo había hecho tantas veces en su pasado compartido. El recuerdo de ella le golpeó con todo su peso. Su calor, su ternura, sus cuidados, como siempre lo curó cuando llegaba herido, como pescaba para él, lo arrullaba como a un niño, y le ofrecía paz cuando el mundo lo despedazaba. Ella fue su único refugio, su verdadera luz. Pero él había estado cegado por el odio, por la venganza. No escuchó sus ruegos, no vio sus lágrimas. Hasta el último instante, Linger solo le suplicó una cosa, que dejara de vivir para la venganza. No porque perdonara a sus asesinos, sino porque solo deseaba que él viviera libre del peso de ese odio. Ahora, al tenerla nuevamente en sus brazos, aunque sabía que era una ilusión, Yunche sintió que nada era más importante. Aun si era solo un sueño, aun si tenía que pagar con su alma, no deseaba soltarla nunca más. Linger volvió a repetir aquellas dulces palabras que tanto había anhelado oír, que dejaran todo atrás y vivieran juntos en paz, sin venganza, para siempre. Él, conmovido hasta lo más profundo, asintió una y otra vez, con lágrimas mezcladas entre su voz ronca y su promesa. Sí, te lo prometo, Linger. No más venganza. Tú serás mi vida. Nunca más te dejaré. Y en esa promesa tan verdadera, tan cargada de amor y dolor, cerró los ojos con calma. Pero entonces, sintió una punzada aguda en la espalda, una daga se había hundido en su carne. Su sangre fluyó con rapidez, su conciencia se desvaneció y la imagen de Linger se deshizo como niebla ante el amanecer. Abrió los ojos, de nuevo en la oscuridad, frente a los ojos dorados del espíritu del Fénix. Aceptó su derrota con una risa amarga. Pensaba que su mente era fuerte, que nada lo quebraría, pero se había subestimado. El espíritu del Fénix, sin embargo, lo sorprendió. Le reveló que, aunque Yunche sabía desde el principio que era una ilusión y que la daga le permitiría escapar, él eligió permanecer. Eligió creer. No solo no quiso dañarla, sino que cuando ella lo apuñaló, tampoco intentó defenderse. Porque, aunque era una ilusión, él no podía permitirse lastimarla, ni siquiera en sueños. Morir por ella, aunque fuera falso, era una forma de expiar su culpa. De saldar parte de la deuda eterna que sentía por haberla perdido por su propia obsesión. El espíritu del Fénix permaneció en silencio, conmovido por la profundidad de su alma. Y le reveló algo más, que Yunche había pasado por el ciclo de la reencarnación a causa de la perla del veneno celestial, uno de los tesoros profundos celestiales. Que debido a eso, tiempo, espacio y planos habían cambiado, y que quizás, solo quizás, su historia con Linger aún no había terminado. El asombro de Yunche fue inmenso. ¿Acaso el espíritu del Fénix había visto a través de su doble vida? ¿A través del velo del renacimiento? Cuando pidió respuestas, el Fénix solo sonrió con misterio. No es aún tiempo para entenderlo todo. Algún día, cuando seas más fuerte, verás la verdad. Y mientras Yunche se preparaba para partir, aceptando que no había superado la prueba, el espíritu del Fénix le dio la mayor sorpresa. Había pasado. Él, que había preferido perderlo todo antes que dañar a su ser más amado, se había convertido en el octavo ser humano, entre incontables generaciones, en heredar el poder del Fénix por su humanidad, no por su fuerza. Así, Yunche, el portador de la herencia del dios maligno, avanzó un paso más en su destino, con el corazón aún latiendo al eco de un amor perdido, pero quizás, no del todo inalcanzable. Capítulo 112, Oda Mundial del Fénix, Fragmentos, 7. Dentro del profundo mundo ilusorio que albergaba la voluntad eterna del Fénix, Yunche se encontraba ante una revelación que trastocaba no solo lo que creía sobre la prueba, sino también los límites entre el fracaso y la verdadera victoria. Feng Baichuan, años atrás, había renunciado a la tercera prueba creyendo que al proteger la ilusión de su ser más querido, estaba sacrificando su oportunidad por compasión.
Pero la verdad, según confesó el espíritu del Fénix, era mucho más compleja. La tercera prueba no estaba hecha para los ambiciosos dispuestos a sacrificar el amor por el poder, sino para aquellos cuyo corazón no podía traicionar lo que amaban, ni siquiera en una ilusión. No se trataba de superar el obstáculo con fuerza o frialdad, sino de demostrar que el alma, incluso bajo presión, no perdería su luz. Las ilusiones se originaban del corazón del retador, tan reales como los recuerdos más puros, y debían ser enfrentadas no con espada o astucia, sino con la fibra más sincera del alma. Jung Che, al no solo negarse a dañar a la figura amada en su prueba, sino incluso dejarse matar por ella para abrazarla un poco más, se convirtió en el primero en superar esa prueba a la perfección. No había arrogancia ni violencia en su elección, solo amor incondicional, que el Fénix consideraba el verdadero núcleo digno de su herencia. Como recompensa, Jung Che recibiría 3 regalos: sangre del Fénix, una píldora del divino Fénix, y el fragmento de la mítica Oda Mundial del Fénix. Lo primero fue la fusión de 3 gotas de sangre divina directamente en sus venas. Algo imposible para cualquier humano, pero no para él, que portaba la semilla divina del dios maligno. Lo que sería una tortura inhumana para otros, fue para Jung Che apenas una cálida expansión. Bajo su control, las gotas se fundieron sin resistencia en su torrente sanguíneo, encendiendo cada rincón de su cuerpo con un fuego sereno y eterno. La marca del Fénix, ardiente y viva, apareció en su frente, señal de que ahora su alma y cuerpo albergaban el poder legendario. Con esta sangre, no solo obtendría habilidades de fuego 3 veces más poderosas que un portador normal, sino que su esperanza de vida se alargaría por 3 siglos más. A continuación, recibió la píldora del divino Fénix, cuyo mayor efecto para él sería un salto en 5 niveles de su fuerza profunda, más que su control elemental. Y finalmente, entre sus manos cayó un fragmento blanco de jade que contenía la técnica sagrada del Fénix. Con expectación, Jung Che conectó su energía al jade y dejó que la información fluyera a su mente, pero la sorpresa fue mayúscula: solo contenía la 5ª y 6ª etapa del arte, mientras que las 4 primeras estaban completamente ausentes. Desconcertado, preguntó al espíritu del Fénix, quien finalmente reveló una historia oculta por años. Mucho tiempo atrás, el Fénix dejó 2 terrenos de prueba, uno en este lugar secreto y otro en el imperio del divino Fénix, donde fue descubierto rápidamente, dando origen a la poderosa secta del mismo nombre. Sin embargo, la avaricia y corrupción humana infectaron la pureza de aquel lugar, distorsionando incluso el espíritu del Fénix que lo habitaba, otorgándole una conciencia que no debía poseer. Este espíritu rebelde, cegado por el deseo de poder, intentó eliminar a su contraparte, el espíritu que ahora hablaba con Jung Che, para apropiarse de todo el continente. En la feroz batalla que siguió, ambos destruyeron parcialmente las escrituras del otro. El espíritu hereje logró conservar las primeras 4 etapas del arte, mientras que este espíritu sobreviviente logró salvar las 2 finales, ahora en posesión de Jung Che. Para protegerse, el espíritu se escondió, fingiendo su destrucción, y mantuvo su labor de custodio, esperando al retador digno. Ahora Jung Che era el portador del fragmento que su rival desconocía que aún existía. La historia de traición, fuego, poder corrompido y herencia dividida, se fundía ahora con su destino. En su interior ardían las llamas del Fénix, no solo como fuerza destructiva, sino como legado de una voluntad que aún creía en el amor, la justicia, y en él. Capítulo 113. Oda Mundial del Fénix, fragmento 8. En el silencioso corazón del espacio de prueba del Fénix, Jung Che recibe una revelación que trastoca su visión del poder que había deseado adquirir. El espíritu del Fénix le revela que las primeras 4 etapas del Oda Mundial del Fénix, el arte sagrado que ha dado al imperio del divino Fénix su supremacía, no se hallan allí, sino que están bajo control exclusivo de la secta del divino Fénix. Aunque estos terrenos de prueba aún conceden la sangre y la píldora del Fénix, así como acceso temporal al Oda Mundial del Fénix, las verdaderas enseñanzas están bajo el dominio de esa secta poderosa gracias a un suceso ocurrido durante una lucha interna entre espíritus del Fénix. El jade que contenía las inscripciones originales fue dividido. La mitad con las 4 primeras etapas cayó en manos del espíritu rebelde que luego se alió con la secta del divino Fénix, y la mitad restante, con las etapas 5ª y 6ª, fue conservada por el espíritu que ahora reside en este lugar. Jung Che comprende con frustración que, aunque posee estas 2 etapas superiores, sin el fundamento de las primeras 4, su utilidad es casi nula. Aprender las etapas avanzadas sin una base sería como construir un palacio sin cimientos. Aún así,
el espíritu del Fénix le entrega la píldora del divino Fénix y le aconseja que, aunque no pueda cultivar de inmediato estas etapas fragmentadas, las estudie. Puede que su percepción le permita vislumbrar algo más, pues aunque las reglas originales del Fénix dictan que solo puede accederse al Oda Mundial del Fénix, después de superar la prueba, esta anomalía le da a Yunche una oportunidad que nadie más ha tenido. También le advierte severamente que mantenga en secreto lo vivido, pues si la secta del divino Fénix descubre su linaje, sin ser uno de sus discípulos, su destino será la ruina. Yunche, agitado por la complejidad de lo recibido, toma la píldora. Al tragarla, su cuerpo se envuelve en llamas carmesí que lo purifican y refuerzan desde lo más profundo. A diferencia de otros, él no siente dolor, sino una armonía cálida que fortalece sus meridianos, sangre y energía profunda. Esta píldora no solo aumenta su control sobre el fuego, sino que también rompe el cuello de botella que lo contenía en el primer nivel del reino profundo naciente, permitiéndole avanzar de forma estable al segundo nivel. Con el jade en la mano y la inquietud en el corazón, Yunche recuerda una conversación con su antiguo maestro. Aquella historia sobre el Manual de Medicina Celestial, donde su maestro reconstruyó las primeras secciones a partir de la tercera con su sabiduría y determinación, lo impacta profundamente. Su maestro no se rindió pese a no tener todo el conocimiento original. Lo creó, lo comprendió y trascendió. Yunche se inspira al pensar, si su maestro lo logró con un conocimiento médico, ¿por qué él no podría lograrlo con el fuego, elemento al que está tan profundamente conectado gracias a la semilla del dios maligno? Movido por esa chispa de inspiración, Yunche decide no rendirse. Cierra los ojos, vacía su mente y enfoca todo su ser en el jade que contiene las etapas quinta y sexta. Contra todo sentido común, contra la estructura tradicional del aprendizaje, él empieza a estudiar desde la quinta etapa directamente. Su mente se sumerge en las complejas y ardientes inscripciones, y lo primero que encuentra, es una técnica de fuego majestuosa, la danza empírea del ala del Fénix. Así, Yunche da el primer paso en lo que nadie más ha osado, reconstruir el camino de un arte divino desde lo alto, desafiando la lógica del mundo, encendiendo con su voluntad una llama que quizás, un día, arderá más intensamente que la del mismísimo Fénix. Capítulo 114. Al final del ingenio. Mientras la energía profunda de Yunche se agitaba con una intensidad que alarmó a Jazmín, esta última sintió un sobresalto de temor. Él estaba intentando, contra todo sentido común, comprender las etapas quinta y sexta de la Oda Mundial del Fénix, sin tener siquiera las 4 primeras como base. Jazmín lo reprendió con desesperación, advirtiéndole sobre los peligros mortales de ese intento imprudente. Sin embargo, Yunche, con una serenidad feroz, afirmó su determinación. Si no aprovechaba esta única oportunidad, lo lamentaría por siempre. Ante el límite impuesto por la prueba del Fénix, donde el contenido del jade desaparecería de su memoria al salir, no podía darse el lujo de esperar. Así, cerró sus ojos, aisló su conciencia del mundo y se sumergió por completo en la impresión de alma del jade, decidido a construir su propia base para alcanzar lo que parecía inalcanzable. Jazmín intentó razonar con él, recordándole los milenios que le tomó al clan Fénix primordial perfeccionar esa técnica. Pero Yunche, con una mezcla de obstinación y fe absoluta, selló sus sentidos y dio el salto al vacío. Nadie notó que, bajo su ropa, el colgante que había llevado desde su nacimiento brilló fugazmente con una luz excéntrica antes de apagarse. Un destello silencioso, como si algo profundo hubiera sido despertado. Mientras tanto, en el mundo exterior, Lanzuero se sumía en una angustia silenciosa. 12 horas se volvieron un día, y un día se transformó en una semana, luego en 15 días. Cada minuto que pasaba sin señales de Yunche era una tortura que corroía su alma. Había perdido la cuenta de cuántas veces había preguntado si era posible morir dentro del terreno de prueba. Feng Baichuan, aunque intentaba consolarla, sabía en lo profundo que alguien del primer nivel del reino profundo naciente no podía haber sobrevivido tanto tiempo dentro. A pesar de su lógica, Lanzuero no podía sofocar el dolor creciente en su pecho. Al principio, lo atribuyó a la pérdida de una esperanza para su misión, pero pronto se dio cuenta de que ese sufrimiento era más íntimo, más agudo. El pensamiento de que Yunche pudiera estar muerto la hería más de lo que podía comprender o aceptar. Y mientras el tiempo pasaba sin piedad, el grupo mercenario Demonio Negro mantenía su vigilancia frente a la cueva, convencidos de que dentro se ocultaba un gran tesoro. Sus burlas y amenazas resonaban cada vez más fuerte, presionando psicológicamente a los ya debilitados miembros del clan Fénix.
Las raciones dejadas por Yunche se agotaban con rapidez. Bajo la dirección de Feng Baichuan, intentaban resistir, pero sus fuerzas menguaban. Niños y ancianos colapsaban uno tras otro, incapaces de soportar el hambre. La situación se volvió desesperada. Los mercenarios ofrecían la falsa promesa de clemencia a cambio del tesoro y del anzuelo. Algunos miembros del clan, vencidos por la desesperación, comenzaron a cuestionar si valía la pena seguir resistiendo. Feng Baichuan, con lágrimas en los ojos, se mantenía firme, prefería morir con dignidad que ser humillado por aquellos monstruos. Cuando Feng Suer y Feng Xianer colapsaron, inconscientes por el hambre, Feng Baichuan sintió su voluntad quebrarse. Lan Suero, conmovida por la escena y por su propia determinación, se levantó decidida a actuar. Aunque su bestia contratada aún no despertaba, y aunque sabía que salir podría significar la muerte, estaba resuelta a conseguir alimento. Ella, una mujer que llevaba el peso de toda una misión y de un clan entero, se ofrecía a enfrentar sola el peligro. Feng Baichuan intentó detenerla, pero las circunstancias eran ya insoportables. Con solemnidad, activó el sello para permitirle salir, con la voz cargada de dolor y gratitud. Lan Suero, con su espada en mano, atravesó el umbral de la cueva como una sombra blanca, dispuesta a arriesgarlo todo. Así, mientras Yunche se encontraba en una batalla espiritual contra una herencia imposible, construyendo su propio sendero entre llamas y visiones, en el mundo real, su ausencia empujaba a quienes lo esperaban hacia el borde del abismo. A ambos lados de la prueba, la esperanza pendía de un hilo, y el tiempo, cruel y sordo, continuaba su marcha implacable. Capítulo 115. Lo siento, llego tarde. El tiempo dentro del terreno de prueba del Fénix llegaba a su fin, y con él, el espíritu ancestral del Fénix entregó su juicio sobre Yunche. La admiración en sus palabras era inusitada, viniendo de un ser tan antiguo y sabio. A pesar de las severas limitaciones en la energía del lugar, Yunche había logrado comprender dos técnicas de llama suprema, la danza empírea del ala fénix y el loto demoníaco de la estrella abrasadora, que normalmente requerían tanto una profunda comprensión como una gran energía del linaje del fénix. Pero él lo había logrado solo en un mes, y no con la herencia completa, sino usando su formidable afinidad con el fuego otorgada por la semilla del dios maligno. El espíritu reconoció que ni siquiera el propio dios maligno podría haber logrado algo semejante en tan poco tiempo. Yunche no solo era digno del poder que había recibido, sino que también había excedido cualquier expectativa. Como recompensa final, el espíritu del Fénix le otorgó un don único, una marca dorada de Fénix en su frente, que reemplazó a la anterior de color escarlata. Esta nueva impresión ardía con un resplandor dorado, símbolo de un poder misterioso que solo se revelaría cuando llegara su momento. Con ese último regalo y palabras de advertencia, el espíritu lo expulsó del terreno de prueba, recordándole que afuera, su amiga Lan Suero y el clan Fénix maldito enfrentaban un peligro inminente, y solo él podía salvarlos. Fuera de la cueva, Lan Suero había actuado con determinación. Al abrirse brevemente el sello del terreno de prueba, aprovechó la oportunidad para salir e intentar liberar a los prisioneros y recuperar los anillos espaciales confiscados. Aunque su nivel profundo estaba en el tercer rango del reino profundo verdad, su cuerpo se hallaba débil por el hambre, el estrés y el agotamiento de días sin descanso. Su fuerza real era apenas la mitad de lo usual, lo que la dejaba en gran desventaja frente a los tres vicecapitanes de los mercenarios Demonio Negro, Tigre Negro, Diablo Negro y Lobo Negro, quienes la rodearon con expresiones lujuriosas, como bestias famélicas ante una presa. Lan Suero luchó con todo lo que le quedaba, defendiéndose con su espada de jade, pero fue rápidamente superada. Su desesperación crecía al ver su espada caer lejos de ella, su cuerpo rendido por el dolor y la debilidad, y la presencia del temido demonio negro acercándose paso a paso, ansioso por profanar lo que no podía comprender. En medio de la humillación, rodeada de hombres obscenos riendo y acechando, Lan Suero, aún con sus ojos congelados por la dignidad y la determinación, se preparó para una última resistencia. Aunque sabía que sería inútil, prefirió morir luchando que ser sometida. Pero justo cuando la desesperanza parecía absoluta, un poderoso y majestuoso grito de ave cortó el aire. Un estridente y divino chillido hizo vibrar los oídos de todos y detuvo el tiempo por un instante. Desde el cielo, como una estrella fugaz envuelta en llamas, una figura llameante atravesó el sello de la cueva y descendió con la velocidad y furia de un cometa. Era como un fénix reencarnado, deslumbrante, dorado y abrasador. La explosión de fuego que estalló cuando esa figura tocó tierra consumió el área con un anillo de llamas de 50 metros.
El suelo se sacudió, y los vicecapitanes y mercenarios fueron lanzados por los aires, envueltos en fuego, chillando de dolor. Demonio Negro apenas pudo incorporarse cuando su vista le reveló una escena de muerte. Dentro del cráter, decenas de cadáveres y cuerpos calcinados yacían esparcidos, víctimas instantáneas del estallido. Solo los que tenían fuerza suficiente para sobrevivir parcialmente podían aún moverse, con quemaduras y el alma hecha cenizas. Y allí, en medio de las brasas, el corazón de la tormenta, se encontraba Yun-che, envuelto en un halo de luz roja como lava viva. Sostenía con ternura el cuerpo herido y debilitado del Lanzueruo, protegiéndola con su propia energía. Ni su ropa ni su piel habían sido tocadas por el fuego. Solo ella importaba en ese instante. La rabia, el dolor, la culpa, todo ardía en su pecho mientras miraba la sangre que aún manchaba la comisura de sus labios. Y entonces, con una voz que resonó como una promesa y una herida, susurró: «Hermana mayor, lo siento, llego tarde». Capítulo 116. Asesinato instantáneo. En medio del caos y la desesperación, Lanzueruo no podía creer lo que sus ojos contemplaban, Yun-che, vivo y en pie ante ella. Su presencia era como un rayo de luz en la más oscura tormenta. Al abrazarla con fuerza, el alivio y la alegría la envolvieron de inmediato, su corazón por fin hallando reposo. Yun-che, cálido y seguro, le entregó una píldora de recuperación celestial, y al sentir cómo sus heridas comenzaban a cerrarse con una velocidad milagrosa, Lanzueruo supo que lo imposible había ocurrido, su salvador había regresado más fuerte que nunca. Frente a ellos, el demonio negro, sorprendido por la destrucción instantánea de 13 de sus hombres, dudó por un momento. Sin embargo, Lobo Negro atribuyó el ataque a la extraña arma que Yun-che había utilizado antes, y con renovada confianza, ordenó avanzar. Yun-che, sin vacilar, prometió no dejar que Lanzueruo sufriera daño alguno. Rechazó la idea de huir. Si tenía que enfrentarse a una legión de enemigos para protegerla, lo haría sin dudar. El fuego rugió con furia cuando la espada alma de tigre de Yun-che liberó su poder. Una lengua de llamas abrasadoras barrió a 5 mercenarios, dejándolos en el suelo, heridos, quemados y gritando de agonía. La sorpresa de Lanzueruo fue inmensa cuando sintió que Yun-che había alcanzado el 10º nivel del reino profundo naciente. Solo un mes atrás estaba en el primero, había cruzado todo un reino en apenas días. Él le explicó que todo era gracias a haber pasado la prueba del Fénix y obtenido una poderosa píldora mística, cuyo efecto se potenció en su cuerpo debido a la semilla de fuego del dios maligno que albergaba. Los enemigos, al ver su control del fuego, lo confundieron con un miembro del clan Cielo Abrasador, pero sin importar su origen, concluyeron que debía morir. Lobo Negro fue el primero en avanzar con violencia, celoso del rostro juvenil de Yun-che. Sin embargo, el joven utilizó su técnica de movimiento profundo con tal maestría que incluso mientras sostenía a Lanzueruo, pudo evitar el ataque con una ilusión, reaparecer a su lado, y golpearlo en un punto vital de la cintura. Lobo Negro cayó fulminado, su cuerpo retorciéndose antes de quedar inmóvil. Muerto. Sin siquiera haberlo entendido, había sido asesinado de un solo golpe por alguien que, en teoría, no debía representar una amenaza. Tigre Negro y Diablo Negro quedaron horrorizados. Al revisar el cadáver de su compañero, confirmaron lo impensable: ojos abiertos sin vida, sangre y espuma en su boca, pupilas dilatadas. Yun-che lo había matado de forma instantánea con precisión quirúrgica, golpeando justo en un punto vital. Aunque su nivel profundo era oficialmente solo el 10º del reino profundo naciente, bajo el efecto de alma maligna su poder real lo superaba con creces. Su experiencia asesina le permitía conocer cada punto débil del cuerpo humano, y golpear con una letalidad imposible. Cegados por la rabia, Diablo Negro y Tigre Negro se lanzaron al ataque juntos, desatando su energía profunda para aplastar a Yun-che. Pero él, empujando suavemente a Lanzueruo hacia atrás, no retrocedió. En cambio, desató todo su poder. La impresión del Fénix brilló en su frente, el fuego rugió a través de la espada alma de tigre, y con un grito cargado de ira, interceptó el ataque combinado de frente. Para asombro de sus enemigos, no solo resistió el golpe, sino que devolvió una fuerza tan abrumadora que rompió la piel de sus manos. Entonces, el rugido de un tigre resonó. Las llamas devoraron el campo de batalla mientras Yun-che activaba su sombra rota del dios de la estrella. En una fracción de segundo, sus enemigos no pudieron seguir sus movimientos. En un destello, su espada atravesó sus cuerpos como un relámpago, y Yun-che apareció 5 pasos más allá, con la hoja aún ardiendo. Detrás de él, el silencio se apoderó del aire.
Las cabezas de Tigre Negro y Diablo Negro cayeron al suelo como frutos podridos. Sin una palabra más, sin posibilidad de redención, ambos murieron al instante. Así, frente a los ojos del Anzueruo y los últimos mercenarios paralizados por el terror, Yun Che, el joven que una vez fue despreciado y humillado, se alzó como una fuerza que ya no podía ser ignorada. Un asesino instantáneo, imparable, y con un fuego que ardía con la voluntad de un dios. Capítulo 117. Danza empírea del ala fénix. Rodeado por el olor a sangre y muerte, Yun Che se erguía como un demonio nacido del fuego. Ante sus ojos, las cabezas de Diablo Negro y Tigre Negro acababan de volar por los aires, y Demonio Negro, el último de los vicecapitanes de los mercenarios Demonio Negro, quedó paralizado por el terror. Sus gritos desgarradores de rabia y desesperación eran una confesión de su impotencia ante lo imposible. Un joven de apenas 16 años había aniquilado a sus camaradas como si fueran muñecos de papel. Pero no había tiempo para lamentaciones. Yun Che, sin vacilar, alzó la espada alma de tigre, que estalló en llamas y se alargó como una serpiente de fuego viva, extendiéndose en dirección a Demonio Negro. Este contraatacó con furia, su masa danzando en el aire, convocando una tormenta de energía profunda. En un poderoso choque aéreo, ambos contendientes intercambiaron golpes, pero la realidad fue clara como el día. Aunque el nivel profundo de Yun Che era apenas el 10º del reino profundo naciente, su energía era más intensa y abrumadora que la de Demonio Negro, que se encontraba en el reino profundo verdad. La incredulidad lo embargó. ¿Cómo podía alguien de un nivel tan bajo superarlo con semejante brutalidad? Sin embargo, Yun Che no le dio tiempo para comprender su destino. Burlándose, enfrentó de frente la ráfaga de ataques del golpe tormenta y resistió 30 golpes continuos, retrocediendo solo una docena de pasos antes de que Demonio Negro gritara desesperado a sus subordinados. Decenas de mercenarios se lanzaron sobre Yun Che, que solo tuvo tiempo de advertir al Anzueruo que se cuidara sola. Pero incluso rodeado por 70 u 80 enemigos, su rostro no mostraba preocupación. La espada alma de tigre, alimentada por las llamas del fénix y el poder del dios maligno, se convirtió en una extensión de su cuerpo, un huracán de fuego que barría a los enemigos como trigo maduro. No luchaba solo con fuerza, luchaba con instinto, con la maestría de quien ha matado sin titubeos toda su vida. La sangre salpicaba su cuerpo, pero él no parecía notarlo. Cada golpe era certero. Cada paso, devastador. Los cuerpos se partían, las armas se quebraban, y los enemigos caían con solo sentir la presión de su presencia. Para Yun Che, la masacre era simplemente una labor más del día. Demonio Negro, observando esta carnicería desde la distancia, sintió un escalofrío mortal trepar por su espalda. Aquel muchacho tenía los ojos de un asesino sin alma, su rostro inmutable ante la matanza. El temor creció tanto que la voluntad de atacar desapareció por completo. El capitán de los mercenarios Demonio Negro, temido por muchos, huyó como una sombra, tratando de escapar del destino que sabía inevitable. Pero Yun Che no le concedió tal misericordia. En un solo impulso, alzó el vuelo, y las llamas del fénix envolvieron su cuerpo. 2 alas ígneas surgieron de su espalda mientras descendía como un dios de fuego invocado por el juicio celestial. Danza empírea del ala del fénix, resonó su grito mientras caía como un meteorito ardiente, una técnica poderosa que solo podía ejecutarse con la 5ª etapa del fuego del fénix, pero que, gracias a su comprensión sobrenatural y la semilla del dios maligno, Yun Che había forzado a manifestarse. El suelo estalló en grietas y fuego. Demonio Negro fue alcanzado directamente y arrojado por los aires, escupiendo sangre antes de estrellarse sin fuerza contra el suelo, su columna vertebral rota, su cuerpo paralizado para siempre. A su alrededor, todo quedó en silencio. Ni uno solo de sus hombres se atrevió a moverse. Todos observaban con horror cómo Yun Che se acercaba lentamente al cuerpo caído de su líder. Demonio Negro gimoteó, suplicó por su vida con lágrimas en los ojos, pero Yun Che ni siquiera lo miró con compasión. Con la frialdad de quien ya no ve a los enemigos como humanos, le arrebató el anillo espacial y pronunció una sentencia simple: ya no hay valor en tu existencia. Luego, con una sola palma, le quebró el cuello. Así cayó Demonio Negro, sin gloria, sin redención, aplastado bajo el poder de un joven cuya fuerza ya no podía ser medida por niveles ni reinos. La batalla había terminado, pero la leyenda de Yun Che apenas comenzaba a desplegar sus alas. Capítulo 118. Loto demoníaco de la estrella abrasadora. ¿Por quién tú derramaste tantas lágrimas y arriesgaste tanto? ¿Podrías protegerlos entonces también con tu benevolencia?
Lan Sueruo se quedó sin palabras. Cada frase de Yun-che era una bofetada que la hacía tambalearse en su propio código moral. Su mirada vaciló, viendo cómo el mercenario sujetaba a Feng Suer, el niño que apenas se había salvado, con las manos como garras en su cuello pequeño y pálido. El remordimiento se apoderó de su rostro cuando comprendió que su misericordia había sido un error. La situación pendía de un hilo. Cualquier paso en falso podía costarle la vida al niño. Pero justo cuando todo parecía perdido, una luz carmesí destelló como una llamarada furiosa. Yun-che, que parecía apenas de pie, liberó de su cuerpo un remanente de aura, y sus ojos brillaron como brasas encendidas en una noche sin luna. En ese momento, el segundo mercenario, que se había mantenido en la retaguardia, se movió como una sombra, intentando asistir a su camarada y reforzar la amenaza. Yun-che sabía que no podía confiar en su cuerpo agotado. Solo tenía un recurso, la astucia y el riesgo. Reuniendo el último aliento de su alma, utilizó sombra rota del dios de la estrella, no con fuerza, sino con velocidad engañosa, apareciendo detrás del segundo mercenario como un espectro sin peso. Con una daga que había tomado del suelo, apuñaló con precisión en la base del cuello del enemigo. Un chorro de sangre brotó al instante y el hombre se desplomó sin siquiera gritar. El primer mercenario, sorprendido por el repentino contraataque y con los ojos abiertos por el miedo, aflojó momentáneamente su agarre sobre Feng Suer. Esa breve pausa fue suficiente para que Lan Sueruo, cuyos ojos estaban ahora nublados de rabia y resolución, se lanzara hacia adelante como una flecha. No pensó. Solo actuó. Con la espada alma de tigre aún en sus manos, su hoja brilló bajo los restos ardientes del loto extinguido. Con un grito ahogado, ella atravesó el pecho del mercenario que sostenía a Suer. La espada lo atravesó de lado a lado. El cuerpo cayó con ojos abiertos y boca retorcida, sin poder creer hasta el final que una mujer tan amable lo había enviado al infierno. Feng Suer cayó al suelo, inconsciente, pero vivo. Lan Sueruo temblaba, sus manos aún aferradas a la empuñadura ensangrentada. Era su primera vez matando a alguien, y lo había hecho para proteger, no para destruir. Las lágrimas cayeron silenciosas por sus mejillas. Yun-che se acercó lentamente, su rostro aún frío, pero su mirada ligeramente suavizada. Ahora lo entiendes. La compasión ciega no es virtud en este mundo. Proteger a los inocentes a veces requiere manchar tus manos. Lan Sueruo asintió débilmente, limpiando las lágrimas sin palabras. El clan Fénix, aún en shock, avanzó para reunirse. Feng Baichuan abrazó a su hijo con fuerza, su rostro cubierto de gratitud y angustia. Suer, ¿estás bien? Yun-che, tambaleándose, finalmente se dejó caer de rodillas. La batalla había terminado. El grupo mercenario demonio negro había sido eliminado hasta el último hombre. El loto abrasador se había cerrado y, con él, se sellaba un capítulo cruel de violencia y redención. Pero el fuego que Yun-che había encendido, no solo el del Fénix, sino también el que ardía en el corazón de Lan Sueruo, seguiría ardiendo mucho después que las llamas reales se extinguieran. Capítulo 119. Quemando la maldición. Tras el violento asalto de los mercenarios, el clan Fénix se encontraba al borde de la desesperación. Feng Suer, inconsciente y al borde de la muerte, era usado como rehén por uno de los agresores que, con expresión trastornada, exigía el inexistente tesoro que creía que escondían. Feng Baichuan, con el rostro pálido y el corazón oprimido, suplicaba por la vida de su hijo, dispuesto a entregar cualquier cosa. Pero su afirmación de no poseer tesoro alguno solo desató más la furia del mercenario, que apretó aún más su agarre sobre el cuello del niño, haciendo que su pequeño rostro, aún inconsciente, reflejara dolor. Lan Sueruo, sacudida por la impotencia y la rabia, blandió su espada con desesperación. Sabía que todo esto era consecuencia de su piedad anterior. Si hubiese escuchado a Yun-che y ejecutado a los mercenarios sobrevivientes, esta tragedia jamás habría ocurrido. Pero ya era tarde para lamentos. Entonces, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, Yun-che alzó su mano, apuntó al mercenario y pronunció una sola palabra: explota. Inmediatamente, una bola de fuego estalló desde dentro del cuerpo del atacante, incinerando sus puntos vitales y haciendo que soltara a Feng Suer antes de desplomarse como una hoja seca, sin vida. Esta técnica letal era el resultado de la previsión de Yun-che. Había inyectado en los cuerpos de los mercenarios una energía profunda no activada durante el combate anterior. Ahora, simplemente la encendía desde dentro, convirtiéndolos en víctimas de su propia imprudencia. No era crueldad sin sentido, era una lección. Una lección para Lan Sueruo,
para que aprendiera que la gentileza sin discernimiento podía tener consecuencias fatales. Feng Baichuan, en estado de shock, corrió a abrazar a su hijo. El último mercenario, viendo su fin acercarse, huyó aterrorizado. Yun Che, extenuado, apenas se mantenía en pie. Con voz débil, llamó a Lanzuero. Ella, con la espada alma de tigre temblando en su mano, recordaba las advertencias de Yun Che, las escenas que tanto lamentaba. Finalmente, cerrando los ojos, arrojó la espada. La hoja voló, traspasando cruelmente el cuerpo del mercenario desde la espalda hasta salir por el pecho, clavándose luego en una roca. El cuerpo cayó sin vida, y la espada se convirtió en símbolo de una inocencia rota. Lanzuero tembló. Había matado por primera vez. El frío, la culpa, la repulsión, todo se mezclaba dentro de ella. Yun Che lo notó y, con voz suave, le habló. Sabía que ella no era una mujer común. Su conducta, fuerza y bestia contratada delataban un origen noble. Y por eso, le dijo, necesitaba aprender a distinguir entre amigo y enemigo, entre piedad y debilidad. Ser blanda con los enemigos solo provocaría sufrimiento a quienes la rodeaban. Sus palabras penetraron profundamente en el corazón de Lanzuero, haciendo que todo su cuerpo comenzara a temblar, mientras un dolor familiar resurgía dentro de ella. Cuando volvió a abrir los ojos, Yun Che ya se alejaba, sostenido por jóvenes del clan Fénix. En sus labios, apenas audible, susurró, Yun Che, gracias. Pasados los días, aunque el ataque había debilitado al clan, ninguno perdió la vida gracias a Yun Che. No solo los protegió, sino que los curó con habilidades médicas que parecían divinas. Los miembros del clan lo reverenciaban como a un salvador. Finalmente, llegó el día de partir. El águila de nieve había despertado, y Yun Che y Lanzuero debían continuar su viaje. Feng Baichuan, con tristeza y preocupación, les confesó su temor. Aunque su clan poseía la impresión del Fénix, su poder era débil. Sin protección, seguirían siendo vulnerables a futuras amenazas. Fue entonces cuando Yun Che reveló una noticia que cayó como un trueno: podía eliminar la maldición de su línea de sangre. La incredulidad inicial de Feng Baichuan se transformó en emoción desbordante. Yun Che explicó que bastaba con quemarla con fuego del Fénix, pero que no había podido hacerlo antes por haber estado agotado. Ahora, recuperado, estaba listo. Concentrando una pequeña llama en su dedo, la colocó sobre la marca de Feng Baichuan. Esta brilló, primero con dolor, luego con vida. La oscuridad desapareció, y el líder del clan apenas podía creerlo. La maldición, realmente ha desaparecido. Yun Che le pidió reunir a todos, pues ahora erradicaría la maldición de todo el clan. La gratitud que Feng Baichuan sentía era imposible de poner en palabras. Yun Che no solo les había salvado la vida, sino también su futuro, el de sus hijos y el de generaciones por venir. Por primera vez en siglos, ya no tendrían que vivir ocultos en la sombra del miedo. Capítulo 120. Rumbo a la ciudad imperial del viento azul. Bajo la luz pálida del amanecer, Yun Che completó su última tarea en la aldea del clan Fénix: disipar por completo la maldición del linaje que había afligido a generaciones. Con su misión cumplida, él y Lanzuero se despidieron de todos y alzaron vuelo sobre la espalda del águila gigante de nieve. Desde abajo, cada miembro del clan los observaba con ojos llenos de gratitud y esperanza, como si temieran que esa silueta en el cielo desapareciera para siempre. Para ellos, Yun Che era más que un salvador, era un enviado del propio dios Fénix. Feng Suer, con ojos de asombro e inocencia, preguntó si volverían a verlo algún día. Feng Baichuan, con una suave caricia en la cabeza de su hijo, afirmó con convicción que así sería, aunque quizás para entonces Yun Che estaría tan alto que solo podrían alcanzarlo a través de su propio crecimiento. Así, el deseo de mejorar se encendió en los corazones de Suer y Xianer, sembrando la semilla de un futuro nuevo para su clan. Mientras el viento les acariciaba el rostro a lomos del águila, Lanzuero y Yun Che calculaban el trayecto a la ciudad imperial del viento azul. Con 14 horas de vuelo diarias, llegarían en unos 10 días. Para Yun Che, nacido y criado en la humilde ciudad Nube Flotante, la idea de pisar la capital nacional, una tierra de poder, riqueza y grandes cultivadores, era tan lejana como ambiciosa. Allí, los prodigios de las regiones menores apenas eran sombras comunes entre los verdaderos titanes. El cielo se tornó oscuro cuando, tras horas de vuelo, encontraron una pequeña población en la que decidieron hacer una parada. En la compañía comercial más grande del lugar, Lanzuero preguntó si vendían talismanes de transmisión de sonido de 10.000 millas, esperando poder comunicarse con la capital.
Pero el asombrado administrador solo pudo ofrecerle unos de 100 millas, demasiado limitados para lo que necesitaba. Decepcionada, Lanzuero se resignó, y Yunche preguntó por una posada. El administrador les indicó la única del lugar. La posada era modesta, tranquila y casi vacía. El posadero dormitaba bajo una tenue luz, pero su somnolencia desapareció en el instante en que vio brillar una moneda profunda púrpura entre los dedos de Yunche. Sus ojos se abrieron como platos y su actitud cambió al instante. Sin embargo, solo quedaba una habitación libre. Yunche propuso buscar otra posada, pero el posadero los detuvo con rapidez, asegurando que en un radio de 200 millas no encontrarían otro lugar donde quedarse. Además, los elogió como una pareja perfecta, casi empujándolos a compartir la habitación. La situación dejó a Lanzuero con el corazón acelerado, su mente llena de imágenes confusas, y al final, incapaz de negarse, aceptó con un leve asentimiento. Yunche, con una sonrisa en los labios, entregó la moneda al posadero, que se retiró encantado por la generosidad. La habitación era sencilla pero limpia, con una cama lo suficientemente grande para 2 personas. A solas, el ambiente se cargó de una tensión silenciosa. Lanzuero, que siempre mostraba compostura, se tornó tímida y nerviosa, su rostro encendido por un rubor inesperado. Yunche, percibiendo su incomodidad, le ofreció dormir en el suelo, mostrando respeto y consideración. Lanzuero titubeó, preocupada por su salud tras las heridas recientes, pero él se negó rotundamente, su dignidad como hombre no le permitiría ocupar la cama mientras ella yacía en el suelo. Entre protestas amables y una férrea determinación, Yunche hizo gala de una testarudez tan caballerosa como enternecedora. Sus palabras, llenas de orgullo masculino y ternura, tocaron algo profundo en Lanzuero. En un instante, las defensas de su corazón cayeron, y una risa espontánea brotó de sus labios, clara y alegre. Esa risa selló un momento íntimo, no por el espacio que compartían, sino por la calidez silenciosa que florecía entre ellos, una conexión que, más allá de la cercanía física, estaba creciendo en sus corazones.